Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisiónradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días, amigos y amigas de la Visión Radio. Bienvenidos al Séptimo Laberinto. Hoy, 25 de abril del 2023. Un placer estar de nuevo con ustedes y darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Oye, buenos días. ¿Cómo has estado, Eduardo? Caramba, estoy realmente expectante por esta conversación que vamos a tener con Enrique Ordoscoisti. Ese es un tema que te digo que me fascina. Sí, estoy seguro que va a ser muy enriquecedor y sobre todo en estos tiempos que se precisa un poco de esta conexión con Dios. Así es. Pero ya vamos a hablar de eso. Primero les recuerdo de nuestro número de teléfono. Es el 678-477-3036. Se pueden comunicar con nosotros a través de todas las redes sociales. Toda la que usted se le ocurra, ahí estamos nosotros. El Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Nos pueden ver en vivo en el canal de YouTube de La Visión TV. Y en diferido en ese mismo canal o en el canal del Séptimo Laberinto. Y vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Enrique González Ordoscoisti. El doctor Enrique González Ordoscoisti es sociólogo, filósofo, teólogo, profesor titular de la extraordinaria y muy querida por todos nosotros Universidad Central de Venezuela. Profesor de la Facultad de Teología de la Católica y del Instituto de Teología para Religiosos, también cofundador del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela y del Sistema de Líneas de Investigación en muchísimas materias. Ha publicado muchos artículos en revistas, libros. Un placer tenerlo aquí en el día de hoy. También les recuerdo que tiene una maestría en Historia de América Contemporánea. Y bueno, bienvenido, Enrique González. Un placer tenerte en el Séptimo Laberinto. Muy buenos días, Eduardo y Luis, y muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este programa tan interesante, sobre todo por el diálogo que se establece, porque las preguntas de ustedes son como rectas de 100 millas. Muy buenas. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Este tema, bueno, está lo que es la visión del misticismo en la calle y lo que el concepto realmente embarca. Para nosotros adentrarnos en este tema, ¿qué entenderíamos por el misticismo? ¿Qué comprende el misticismo? Más allá de la unión con Dios que cualquier ser humano o creyente pueda tener, pero ¿qué entra dentro de esa categoría del misticismo? Bueno, en principio el misticismo es una especie de unión o encuentro con lo absoluto, definido cada quien el absoluto de distintas maneras, porque puede ser un absoluto vinculado a religión, pero también puede ser un absoluto no vinculado a ningún concepto de Dios, y por eso podemos hablar de misticismo religioso, de misticismo profano, de misticismo ateo también. Entonces, lo importante es que el ser humano es llamado por la inmensidad de lo que lo rodea a tratar de encontrarse o de fusionarse o de estar frente a eso. El ser humano siempre va a tener, desde el punto de vista antropológico, no solamente que es un homo religioso, es decir, que siempre hay una tendencia a tratar de vincularse a lo trascendente, sino que también hay una tendencia a reconocer lo absoluto, a reconocer la inmensidad de las cosas. Por ejemplo, un ser humano, para hablar de la filosofía, una de las razones por las cuales surge de la filosofía es el asombro ante la inmensidad del mundo. Por ejemplo, cuando uno en una noche
estrellada, se sienta o se acuesta y ve hacia el cielo, lo primero que reconoce es la inmensidad de las cosas. Entonces hay siempre un llamado a vincularse o a estar en presencia de lo absoluto. Eso se llamaría una experiencia, una actitud mística hacia las cosas. Luego, por supuesto, la mística se va a desarrollar inicialmente y con todo un mayor peso y trascendencia histórica en las místicas religiosas. Pero luego, especialmente a partir de la Revolución Francesa, cuando las religiones tradicionales, digamos, intentan ser sustituidas por la religión también de la razón, que son religiones ateas, inmanentes, que desde otro punto de vista sería incluso contradictorio el término, pero existen. A partir de esa influencia de la Revolución Francesa que desarrolla la religión de la razón, también entonces van a producirse más fácilmente y sobre todo más evidentemente otro tipo de encuentros místicos o de soluciones místicas en el campo de la vida profana y incluso en algunos casos en la experiencia propiamente atea. Enrique, bueno, como te dije al principio, pues este es un tema que a mí me fascina y yo desde joven pues me he hecho muchas preguntas con respecto precisamente a ese concepto y tiene que ver con algo que yo no sé si los demás se han planteado, o al menos yo me lo planteé. Eh, ¿El misticismo es un tema religioso o es un tema humano? Bueno, la religión es lo máximo que puede conocer un ser humano, porque es la totalidad. Porque en la definición de religión, religión significa religar. Y cuando uno pregunta qué se religa dos aspectos de la realidad según la religión, que es lo inmanente y lo trascendente. La única disciplina del pensamiento y disciplina de la vivencia humana que hace eso es la religión, porque religa. Por ejemplo, en el campo de la ciencia, tal como la conocemos a partir de Grecia hacia acá, esa ciencia trabaja y trata de indagar sobre lo inmanente, rechaza y se deslinda de lo trascendente, porque entre otras cosas no cree que exista lo trascendente. Por lo tanto, la religión es la única disciplina del pensamiento y de la experiencia de vida que intenta vincular las dos cosas, lo inmanente con lo trascendente. Dentro de ese punto de vista, es posible hablar que la mística surge siempre, o surgió inicialmente, como una mística religiosa que unía lo inmanente con lo trascendente. Pero a partir de la Revolución Francesa se crea un nuevo tipo de religión, que es una religión inmanente. Por lo tanto, no se vincula a unir lo inmanente con lo trascendente porque no existe para esta visión, e intenta crear una religión dentro de lo mismo, dentro de lo solamente inmanente. Esto da origen a místicas no religiosas. Pero la mística, en definitiva, lo que intenta es tratar de responder cómo hace el hombre para soportar la inmensidad de lo real. Entonces, hay varias actitudes. Y entonces tendríamos que hablar de las distintas tipologías de la mística. Y muchas de estas tipologías surgieron de las tipologías religiosas. Pero bueno, con el desarrollo del tiempo y sobre todo de la fenomenología de la religión, la complejidad del fenómeno místico se ha empezado a ver con mucho más amplitud. Y por eso, por ejemplo, hay que acudir a distintos tipos de tipología. Hay una tipología que me parece muy útil de mística. Lo que debemos recordar siempre es que hay tipologías de religiones, que hay muchas, y hay también tipologías místicas, que a veces se relacionan directa o parcialmente con alguna de ellas. Por ejemplo, en una tipología de las religiones, nosotros podríamos hablar religiones nacionalistas, que solamente pertenecen a una nación, a una etnia nacional, como pueden ser el hinduismo y el judaísmo. Pero también tenemos religiones universalistas, como pudo ser el zoroastrismo, el cristianismo y el islamismo y el budismo. Esas son
digamos, religiones universalistas. Si uno ve entonces cómo se presenta el fenómeno místico en cada una de esas religiones, tenderá a verse diferencias, pero también semejanzas. Entonces, cuando uno va a definir una mística, un proceso místico en especial, uno puede decir, bueno, primero, ¿es religioso, es profano en general o es ateo? De acuerdo a eso, entonces el ser humano, porque aquí lo más importante es que la mística siempre es una experiencia mística, no es una teoría de la mística. Quien la persona que vive la mística es una experiencia personal y por lo tanto como experiencia personal es absolutamente intransferible en su totalidad. Y entonces, bueno, se recurre, por ejemplo, a una de las características ya de cómo expresa la persona que ha vivido una experiencia mística, cómo se expresa, qué lenguaje utiliza. En principio, utiliza un lenguaje que no está vinculado al lenguaje directo que nos proviene de la lógica aristotélica, por ejemplo, sino que puede ser un lenguaje que aparenta ser contradictorio desde el punto de vista de análisis lógico, aristotélico, pero que no lo es desde el punto de vista de la experiencia del místico. Por ejemplo, cuando un místico dice, mientras más salgo de mí, más adentro estoy. Entonces, uno podría decir, bueno, eso parece contradictorio desde el punto de vista de la lógica griega, pero no lo es desde el punto de vista del místico que la está viviendo. Entonces, ese tipo de vivencia pueden darse dentro del marco de diferentes religiones, pero también puede darse en el marco dentro de una visión profana, no necesariamente religiosa, y también desde una expresión atea. Por ejemplo, cuando Sartre se enfrenta a la totalidad, a lo absoluto, llega un momento que dice, bueno, el absoluto es la nada. Desde el punto de vista lógico, eso no tiene sentido, porque la nada, nada es. Claro. Ahora, una cosa es plantearse la nada desde el punto de vista lógico, que por supuesto de la nada, nada sale, porque es un principio del ser, y otra cosa es plantearse la nada como una vivencia mística. Entonces, para una persona que vive la nada como experiencia mística, no tiene necesidad obligatoria de explicar las cosas en lenguaje directo, sino que lo vivió. Incluso y lo vive, y es una nada, y es una visión atea, que no es, porque entonces las visiones ateas no solamente se contraponen a las visiones teístas, digamos, de un Dios personal, como se plantea en el cristianismo, en el islamismo y en el judaísmo, sino también puede enfrentarse a una visión monista, que es la idea de que el todo, ahora fíjense, una cosa es una visión del todo que conduce a una experiencia mística y otra visión es pensar que el todo es la nada, que entonces se dice la nada nadea. Bueno, está bien, es una visión totalmente distinta. Entonces, todas son experiencias humanas que se sienten y que se viven, como lo vive una persona concreta, esa persona lo vive dentro de su visión de qué es la totalidad. Porque para quienes, por ejemplo, hay otra especie de tipología de la mística que establece una especie de mística de la naturaleza o del todo. Eso es una cosa que conduce al monismo. Hay otros que plantean una visión mística que se realiza en el seno de una concepción y de una práctica religiosa que entonces puede conducir, en el caso de las religiones teístas, puede conducir a una mística teísta. Pero también hay expresiones, por ejemplo, y eso también permite introducir, porque es sumamente complejo y vamos a ir, como siempre, con sus interesantes preguntas, ir desglosando cosas, porque desde el punto de vista de quienes viven la mística o en qué zonas del conocimiento aparece la mística, también se habla de la mística que se expresa en la poesía y en la música. En la poesía
cuando, o sea, hay grandes poetas místicos, Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, Santa Teresita de Jesús, que expresan una vivencia mística, y hay otros que también expresan esa vivencia mística en la música. Y quienes han en algunos momentos participado, por ejemplo, en una experiencia mística con la música, que la música lo traslada a uno no sabe dónde, pero uno siente que se ha llenado de algo muy importante, porque es la manera como uno se vincula con el todo. Entonces, esa llamada está permanentemente dentro del hombre. ¿Cómo me enfrento a la inmensidad de lo existente? Enrique, me imagino que al igual que la mística y otros conceptos, siempre las limitaciones del lenguaje, valga la redundancia, limitan un poco la conceptualización. Estaba pensando cuando tú hablabas de la nada y ya el solo nombrarla ya es darle existencia. Entonces Claro. esa nada se convierte en algo y por eso el budismo utiliza más el concepto del vacío, más que el de la nada. Pero en el caso del misticismo, escuchándote, voy entendiendo que trasciende todas las religiones. El misticismo, te quería preguntar si más que un objetivo, más que un camino, o más que un objetivo es un camino. Si el misticismo es un camino, más que un objetivo. Tú hablabas de la experiencia mística, lo cual indica que la persona está en una vivencia con algún objetivo, pero ese objetivo se concreta, no se concreta. En el budismo, por ejemplo, se concreta cuando la persona alcanza el grado de iluminación. En el hinduismo, cuando llega al nirvana. En el cristianismo, cuando ya logra estar sentado a la diestra del Señor y trasciende el pecado. Entonces el misticismo es un camino para o un objetivo. En principio, el misticismo, la experiencia mística, como bien su nombre lo dice, es un fenómeno. Es un fenómeno, es una cosa fenoménica, es algo observable, es algo vivible. Ahora, se vive de distinta intensidad y se vive dentro de una comunidad. No existe, porque se vive, entre otras cosas, dentro del lenguaje. Para que una persona sienta que está experimentando algo místico, es porque esa persona maneja un lenguaje. Porque en el lenguaje que maneja es cuando se da cuenta que, por ejemplo, dice, esto que estoy viviendo no es lo cotidiano, esto que estoy viviendo no logro explicarlo, esto que estoy sintiendo no sé cómo me ha pasado. Ahí tenemos una persona que ha vivido una experiencia mística y que está dialogando consigo mismo para ver cómo le explica. Por lo tanto, por ser la mística un fenómeno y el fenómeno se explica por un lenguaje, ahí se da cuenta que está viviendo ese fenómeno místico. Ahora, ¿qué sucede? Hay diversas formas de plantearse el acceso al fenómeno místico, porque una cosa es acceder a un fenómeno místico dentro de una religión tradicional que llega y es capaz de darte una explicación, es capaz de guiarte y por lo tanto tú puedes tener la experiencia y devolverte. A otra cosa es cuando tú tienes esa experiencia mística, pero no perteneces a ninguna religión tradicional y no solamente que no sabes interpretarla, sino no sabes al salir de ella cómo volver o cómo ajustarte a la idea de que ya no la vas a tener, porque las personas no viven en una experiencia mística permanente, ni siquiera los grandes místicos, porque no podría ser posible. ¿Por qué? Porque la experiencia mística le exige tanto a la existencia del ser humano que el ser humano puede tender a desaparecer. ¿Y por qué? Incluso, ¿cómo lo explican? Si tú estás, digamos, en una religión teísta, como puede ser el cristianismo, el judaísmo y el islam, cuando tú te encuentras con lo absoluto, para ti lo absoluto tiene nombre, es el Dios personal. Y entonces, como es tu Dios personal,
la mística te va diciendo qué es lo que tú puedes hacer con Dios. En el caso del cristianismo, a lo máximo que puede aspirar un cristiano es estar frente a Dios, pero no sumergirse en Dios. Porque sumergirse en Dios significa que el ser humano salga de la creación. Entonces tiene un límite de cómo explicar su experiencia y saber que si llega y la vive y en algún momento está frente a Dios, sabe que después tiene que devolverse. Porque en el marco de la religión en donde se está efectuando esa experiencia mística, el único camino es devolverse y volver a pedir el favor de Dios para un nuevo encuentro en algún momento. Ahora, ¿qué sucede cuando te enfrentas totalmente a lo absoluto, pero que no es Dios? Es lo que se llama monismo, como sucede en algunas corrientes del hinduismo. Es decir, cuando, por ejemplo, se llega a la máxima de que se dice todo es Brahman, es decir, todo es una sola cosa que es Brahman. Tu Atman, tu alma individual, es Brahman. Y yo soy Brahman, yo soy Atman. Entonces hay una secuencia de Brahman a Atman y de Atman a uno individual, al alma individual. Entonces ahí se dice, bueno, estoy fusionado con el todo. ¿Qué sucede si estoy fusionado con el todo? ¿Cuál es la posibilidad de devolverse? ¿O te devuelves hacia dónde? Entonces, por eso quizás, me atrevo a hacer simplemente una especulación quizás ligera, es que hay una rama del hinduismo que es la Bhakti, que ha desarrollado especialmente lo que tiene que ver con la devoción, y en la devoción, que es la Bhakti, ellos han creado un Dios personal para tener la opción de devolverse después del encuentro con ese absoluto. Pero, ¿qué sucede con los ateos, por ejemplo? Con el ateo que plantea la nada, o el ateo que, por ejemplo, se encuentra sumergido en algo que él va a llamar, por ejemplo, la experiencia del infierno, o la experiencia del cielo, así como hay la experiencia de la nada. ¿Qué sucede? ¿Cómo se devuelve? ¿Cómo se devuelve? Y especialmente porque han habido, como la famosa experiencia de Aldous Huxley, que él accedió a la mística con una manera más pragmática, que sería en un EAC, que es un estado alterado de conciencia producido por la mescalina. Pero eso, que pudiera ser asimilable simplemente como un ejemplo con algo, con el yopo que utilizan los indígenas en Venezuela, con la ayahuasca que utilizan los indígenas en Perú, o con el peyote que utilizan ciertas ramas del indigenismo, de los indios mexicanos. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tomáramos en cuenta el peyote, que es un ejemplo que pudiera ser asimilable a la mescalina, el peyote, si nosotros recordamos los libros sobre las enseñanzas de Don Juan, vemos cómo Carlos Castañeda va tomando una especie de curso intensivo con Don Juan, que le va explicando todo un conjunto de visiones de la vida para que cuando él consuma el peyote, sepa que el peyote es un instrumento dentro de una religión muy bien estructurada, como es esa religión indígena. Pero cuando un ateo accede al peyote, al yopo o a la ayahuasca sin tener el marco completo de la religión, no sabe a qué tuvo acceso. Tuvo acceso a experiencias que pueden ser o no con el absoluto, porque las experiencias, las GAC, los estados alterados de conciencia, muy pocas veces conducen a una visión mística realmente con el absoluto. Conducen a una visión esotérica o a una visión ocultista, que es otro tipo de trabajo y es otro tipo de conocimiento religioso. Pero si en una visión global de la religión, ¿cómo hace para devolverse? O incluso con algunas prácticas parecidas que realizan muy peligrosas, a veces en lo que llaman las fiestas trans, que es a través del ruido, y sobre todo el ruido continuado, tú logras un estado alterado
de conciencia. ¿Y qué sucede después? Bueno, veamos los informes de cómo hace la gente para volver a recuperar su relación con la normalidad y con la cotidianidad. Entonces terminó, experimentó algo que esa persona piensa que fue el encuentro con lo absoluto, etcétera, o quizás sí, etcétera. En tal caso, experimentó una situación mística. Y desde ese punto de vista sería, creo que, correcto decir que tuvo una experiencia mística, pero ¿qué le dejó? ¿Cómo hizo para conformarse con nuevamente su personalidad? Porque esa experiencia mística no te lleva a la disolución del yo permanente, a menos que te enajenes. Entonces, ¿cómo se da luego la recuperación de haber vivido ese proceso? Sí, excelente esta conversación. Otra de las preguntas que me he hecho, Enrique, es el misticismo. ¿Cuál es el vínculo entre el misticismo y los milagros y los estigmas? Ya nos quedan 4 minutos apenas de este segmento y me gustaría que comenzaras a entrar en el tema y al terminar los 4 minutos vamos a una pausa corta y luego continúo. Bueno, yo, nunca me había planteado esa relación porque creo que son cosas bastante distintas. En el sentido siguiente, en la experiencia mística, ahí tenemos una iniciativa que parte del propio sujeto que quiere vivir la experiencia. Es decir, trata de vivir la experiencia con el todo. Hay una búsqueda, hay una iniciativa personal para vivir esa mística. El milagro tiene otra fuente de origen. El milagro de cualquier religión que estemos hablando es algo que viene de lo divino hacia la gente, de lo divino hacia lo humano. En cambio, en la mística hay un proceso de lo humano buscar a lo divino y buscar a la totalidad. Entonces son dos procesos, distintos. Perfecto. Si te parece, Enrique, permítenos que vayamos a la primera pausa y ya regresamos. Bueno. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Ponle sabor a tus mañanas con Despertar Informativo. Información y alegría en un solo lugar. Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones y mucho más. Despertar Informativo, solo por La Visión Radio. Información que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya. 678-906-4061 y 678-650-1248. Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día los encuentras en las 5 noticias más importantes de La Visión, de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube, La Visión TV, y ahí podrás encontrar toda la información en las 5 más importantes de La Visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones para que estés pendiente a todo nuestro contenido. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico Promed, su clínica familiar de confianza. Medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico Promed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En La Visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés.
De lunes a viernes te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital. Búscala y suscríbete en lavisionweb.com. Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital, con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en el séptimo laberinto conversando con el profesor Enrique González sobre el tema del misticismo. Enrique, generalmente el común de la gente tiene una idea sobre el místico como una persona que está alcanzando la perfección o ya la tiene, que tiene una vida contemplativa, una vida retirada, que está por encima del promedio de la gente. Pero bueno, yo informándome un poco también sobre el tema, no necesariamente un místico tiene que ser una persona que lleva una vida de claustro, en el claustro retirada, sino también una persona que en su día a día lleva una vida normal, pero que le da importancia a este tema de la unión con Dios y la significación con Dios. Pero también pienso que en el pasado quizás había más oportunidades para experimentar esa experiencia mística si uno así lo deseaba. En el mundo actual vivimos rodeados de un ruido gigantesco, de muchas distracciones, etcétera. Entonces, ¿cómo ser un místico en el siglo XXI, en una ciudad, en el mundo urbano, etcétera? Es decir, hoy hay más incentivos para que el misticismo tenga más seguidores, por decirlo de alguna manera, o es más difícil en estos tiempos actuales tratar de conectarse con lo místico. Interesante pregunta. Yo quisiera agregar para responder esa pregunta algunos elementos, por ejemplo, de la tipología mística. Y voy a citar porque al famoso autor fenomenólogo que es Juan Martín Velasco, él propone una tipología mística de 4 formas. Y creo que, sobre todo la de la cuarta, creo que a partir de ahí pudiera responderse o comenzar a responderse tu pregunta. Esa tipología tiene 4 partes. Una mística de la naturaleza o del universo. Una mística del yo, el sí mismo o el sujeto metaempírico. Tercero, una mística del absoluto, lo divino o el Dios personal. Y cuarto, una mística del vacío y de la nada. Creo que, por ejemplo, porque aquí hay esta proposición, tengo otra que quizás más adelante, no sé si haya tiempo para exponerla, pero para discutirla. Si nosotros nos centramos en esta proposición de estas 4 tipologías, vamos a observar que son tipologías de fenómenos místicos que se pueden producir tanto en ambientes religiosos como en ambientes no religiosos. Ahora, se van a producir y se siguen produciendo porque la mística es la respuesta que da el hombre para poder no comprender, sino vivir la experiencia de la totalidad. Entonces siempre va a tener esa tendencia. Comparto contigo lo que dices, que hoy en día es más dificultoso realizar eso, porque es evidente que hay circunstancias que aparentemente impiden lo que pudiera ser las experiencias místicas que uno conoce, especialmente en las grandes religiones del cristianismo, de la diversidad del cristianismo, que son las experiencias, por ejemplo, de los santos y del enclaustramiento
para poderse concentrar en la adoración, que son evidentemente procesos que ayudan a la consecución. Eso se sigue efectuando y pudiéramos decir que, por ejemplo, para el caso de la Iglesia Católica, una de las fuerzas espirituales más grandes que tiene son con todo lo que significan los monjes y las monjas que están enclaustradas. ¿Por qué? Porque desde ahí es de donde viene luego la producción de oraciones, de himnos, de adoraciones. Y no es casual porque ahí se vincula con el peso y la importancia que tiene la oración. Y la oración es básica en todas las religiones. Que, por ejemplo, hoy en día, para hoy y para mañana, concretamente, para hoy y para mañana, y creo que para el domingo, a raíz del tercer encuentro de religiones satanistas que se está efectuando, que se va a efectuar o se ya comenzó a efectuarse en Boston, Massachusetts, el arzobispo de la diócesis ha convocado todos unos días de concentración, de oración en distintos escenarios, entre otros los escenarios de los que están enclaustrados. ¿Por qué? Porque hay una mayor potencia mística, porque la mística también potencia la posibilidad y el alcance de la oración. Desde ese punto de vista, es evidente que las condiciones han variado. Pero ¿qué sucede? Como el llamado a la vivencia mística, se han venido produciendo lo que se llama la mística profana y dentro de esa, la mística atea, que son a veces místicas sobre el vacío y la nada. Y lo digo como simplemente ejemplo, no como adjetivo, digamos, porque esto es un sustantivo que están describiendo esta mística. El vacío y la nada. ¿Por qué? Porque si tú sientes, por ejemplo, muchas personas no sienten que haya que la sociedad tenga un compromiso espiritual, se van vaciando, no tienen cómo llenar esa necesidad que se hace, porque en definitiva el llamado místico a encontrarse con el absoluto es un llamado espiritual. Porque ¿qué es lo que te dice a ti? ¿Qué es lo que te explica a ti que hay la necesidad de llegar a lo más profundo? Es una necesidad espiritual. Entonces, cuando esa necesidad, las personas, por distintas circunstancias, no la pueden satisfacer a través de las organizaciones tradicionales religiosas, entonces las van creando a través de cosas adicionales. Por ejemplo, las experiencias que se hace en algún sector que se ha venido expandiendo con el llamado neochamanismo a través de la ayahuasca, antes, en los 70, especialmente con el llamado cierta parte del movimiento hippie, utilizaron el peyote, buscando esa comunicación, buscando esa experiencia mística. Entonces, así otros lo están haciendo, por ejemplo, con los conciertos trance, que son conciertos permanentes con un solo tipo de ritmo, que es fundamentalmente para sacudir y para anestesiar los sentidos. Algo muy común también en otras circunstancias. Entonces, desde ese punto de vista, las experiencias siguen. El problema es que mientras las experiencias tengan menos formación, las personas que van a hacer esas experiencias tengan menos formación sobre lo que es el mundo espiritual, sobre lo que son las experiencias internas del ser, esa persona a lo mejor no consigue solucionar sus problemas, sino empeorarlos. Porque la educación ha eliminado elementos, asignaturas que tengan que ver con la educación del espíritu, de comprensión de esos tipos de problemas o de soluciones. Incluso cuando la psicología llega a ese concepto muy interesante de los estados alterados de conciencia, los describe, en muchos casos los describe muy bien y también lo describe la antropología, pero no hay, o por lo menos en la cantidad suficiente, reflexión de hacia dónde conducen esas experiencias de estados alterados de conciencia. Porque en definitiva, todos están buscando indudablemente una experiencia con lo absoluto. Enrique, nosotros los católicos siempre escuchamos esto, el reino de los cielos.
el reino de los cielos, cuando en una oración se nos dice eso, para alcanzar el reino de los cielos nos están pidiendo, se nos está diciendo que vayamos hacia el misticismo, hacia la misticidad. Bueno, es muy interesante la pregunta, de verdad que no me lo había planteado. En principio, el reino de los cielos, el concepto mismo, es un concepto desarrollado bastante por la teología. Y aquí pudiéramos establecer, llamar a favor de la diferencia entre teología y misticismo. La teología busca una explicación muy clara de qué es el reino de los cielos y cómo se puede hacer para llegar a él. Ahí está esa explicación. En el caso de la mística, porque incluso desde el punto de vista teológico, al reino de los cielos se accede luego de la desencarnación, no encarnado. O sea, cuando se dice llegar al reino de los cielos, es después que te han hecho el juicio y Dios te permite llegar al cielo. Ahí está presuponiendo que tú estás desencarnado, digamos, que has fallecido. En el caso de la experiencia mística, puede ser, como lo han dicho grandes místicos cristianos en general, especialmente católicos, que es que tú vislumbras lo que es el cielo, porque al tú vislumbrar, o como le pasó a Moisés, por ejemplo, cuando Moisés, Dios le dijo, quítate la sandalia porque estás pisando tierra sagrada, él sintió a través de una manifestación teofánica, sintió el poder de Dios, sintió que se desvanecía, sintió algo que lo transformó total y después le va a permitir a él imaginarse qué será cuando llegue a vivir en el reino de los cielos. Él estuvo ahí, evidentemente, una especie de experiencia mística a través de una manifestación teofánica clara, porque Dios se le presentó. Entonces, la mística pudiera conducir a intuir desde el punto de vista católico cristiano, a intuir lo que sería el reino de los cielos, porque es un encuentro con tu absoluto que es Dios. Y ese encuentro te permite, por eso es que las grandes místicas y místicos siempre más o menos narran encuentros con Jesús, encuentros con Dios o encuentros con la Virgen, que permiten a ellos decirle, mira este pedacito de cielo para que te imagines cómo va a ser la llegada al cielo. Entonces, indudablemente, basándome en tu pregunta, la mística sería una especie de camino que te conduce a tener una cuota inicial de lo que luego sería el cielo. Enrique, muchas personas viven la religión, por supuesto, de distintas maneras, de acuerdo a la religión y de acuerdo al grado evolutivo, digámoslo así, del alma de algunas personas. Viven la experiencia religiosa, ya no mística, pero sí religiosa, de distintas maneras. Y uno nota que personas que se llaman a sí mismos religiosas, pues están viviendo también algunas veces como una vida robótica, ¿no? Van a sus ceremonias, hacen lo que se indica en cada ceremonia y más nada, ¿no? Más que una pasión por lo religioso o por una creencia, es como una costumbre en la cual hay cierto temor a lo divino en caso de no cumplir con esa rutina. Pero más allá de eso, en las personas que viven una experiencia mística, uno sí puede vislumbrar que están un poco más allá de ese promedio, tratando, como tú muy bien los dices, a tener un atisbo de esa otra realidad, llamémosla divina. ¿Cómo ser en el día de hoy una persona mística? Bueno, lo primero sería vincularse al mismo concepto de místico, porque ¿qué significa el concepto? Experiencia. Experiencia directa de lo divino. A veces, por ejemplo, estamos en una iglesia y tú puedes, en la iglesia cristiana católica, y tú puedes ver quién es el teólogo, quién es el pastor y quién es el místico. O sea, las tendencias de las personas.
Las personas místicas, como no intentan intelectualizar la experiencia, sino vivirla, entonces en ella se produce un avivamiento directo, que por ejemplo en el caso de la Iglesia Católica se recurre a veces directamente al avivamiento a través del Espíritu Santo. Ese es un avivamiento, una experiencia directa. Lo importante es, indudablemente que es útil pensar la religión, es útil pensar también la pastoral, pero lo más útil es vivir la experiencia religiosa. Ahora, tú puedes vivir la experiencia religiosa no solamente hacia la dirección de lo que puede ser un estado alterado de conciencia, sino también tú puedes vivir la experiencia religiosa con el amor. Por ejemplo, te dicen amar al prójimo. Y si tú todos los días y a cada momento dices, ¿cómo hago para manifestar el amor al prójimo en este momento? Entonces tú verás, si tú analizas la realidad con ese mandamiento, cómo yo voy a manifestar hoy en día, yo estoy aquí sentado, ¿cómo hago para manifestar el amor a Dios? Por ejemplo, ahorita en esta entrevista, lo primero que yo digo, debo decir la verdad de lo que yo creo. No puedo estar diciendo cosas que no sé de dónde salieron o que no tengo fuente, por ejemplo, sino que tengo que decir la verdad, porque yo tengo que respetarlo a ustedes que me invitan al programa y a los videntes, a los oyentes de este programa. Entonces yo digo, bueno, una de mis maneras ahorita de manifestar ese amor a Dios es amor a la verdad. Pero si después yo estoy un poco, salgo y entonces uno ve a una persona que tiene más necesidad que uno puede decir, bueno, yo quiero vivir el amor en este momento, ¿qué hago para compartir con esa persona? Entonces, esa vivencia te va haciendo vivir, sentir lo que es la presencia del absoluto, que en este caso, lo absoluto que uno busca, porque no es absoluto tampoco, porque el Dios que se revela y el Dios cristiano, judío y musulmán no es un Dios absoluto, es un Dios que creó la creación. Él sí es absoluto, pero no es lo único que existe, que eso sería una visión más bien vinculada al hinduismo. Sino en este caso, un cristiano no busca el absoluto, busca a Dios directamente. Porque buscar al absoluto es, por ejemplo, como ciertas corrientes hindúes que se expresan a veces muy claramente en algunos de sus textos, en las Upanishads, por ejemplo, que es la búsqueda ahí de lo absoluto, ese es un monismo. Si tú buscas lo absoluto, eso es un monismo. Pero si tú buscas a tu Dios personal, eso es teísmo, y nosotros somos, digamos, religiones teístas. Entonces, lo fundamental para uno acercarse a la mística, porque la mística tiene como elemento fundamental de alimentar la experiencia y la sabiduría humana, es darte cuenta en todo momento que tú eres un pequeño fragmento de un gran absoluto, de una dimensión enorme. Y mientras tú más conozcas que tus dimensiones son muy pequeñas en relación a todo lo que existe, eso te da, entre otras cosas, humildad, pero también te da tranquilidad y también te da responsabilidad, porque tú eres capaz de preguntarte, bueno, yo soy apenas una pequeña gota, digamos, un océano, para utilizar una frase muy común. Ajá, pero esa gota debe tratar de ser una gota positiva, no una gota que contamine al mar, por ejemplo. Claro, claro. Enrique, te voy a hacer una pregunta naive, si tú la quieres ver, pero es una pregunta que también me he hecho desde hace tiempo. ¿Dónde está el cielo? El cielo es personal. El cielo es en la misma tierra. ¿Dónde está el cielo? Bueno, aquí, lo podemos incluso inicialmente preguntárnoslo filosóficamente. Porque así como hablamos del cielo, podemos hablar del infierno. Claro. Para hablarte de los dogmas católicos que son básicos, pues, que están en el credo, incluso, que están en el propio credo. Nosotros ahí tendríamos lo siguiente. Primero, por ejemplo, porque la misma pregunta sobre el cielo es sobre el infierno. Uno dice, ¿el cielo existe, sí o no? Si tú dices no, ya no hay problema, porque no tienes por qué planteártelo. Si dices sí,
Ok, entonces si decimos que el cielo sí existe, entonces desde el punto de vista filosófico aplicamos lo que es los principios del ser. Todo lo que existe es, aquí voy a decir tres proposiciones. La primera, todo lo que existe es. Ajá. Todo lo que es, y por lo tanto existe, está. Porque si no, tendríamos que preguntarnos algo que exista y que no esté. Eso sería, sería contradictorio. Todo lo que existe está. Por lo tanto, si el cielo existe, está. Y si está, está en un lugar. Eso por lógica filosófica, ahí estaría explicado que el cielo está en un lugar. En la medida que decimos que existe. Entonces podríamos volver a preguntar, bueno, ¿y dónde está ese lugar? Entonces, para ayudar a esa respuesta, podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang nos dice que llegó un momento en que un punto estalló de una manera tal que creó el universo conocido. Ese punto, al estallar, creó el tiempo y el espacio, lo cual nos lleva también a preguntarnos lo siguiente. Antes, ese punto estaba, porque si no hubiese estado, no explota, estaba en algo que no es ni tiempo ni espacio. ¿Cómo lo define la iglesia? Eso es el tiempo eterno. Entonces uno pudiera decir, el cielo evidentemente que no está en un lugar del tiempo y el espacio. Pudiera ser esa una respuesta, sino que el cielo está en donde está el tiempo eterno. Para decirlo en términos más pragmáticos, como cuando uno discute con amigos físicos, uno le dice, mira, el cielo está antes del Big Bang. Porque cuando ese amigo físico me dice, es que el Big Bang salió de la nada, yo enseguida le digo, de la nada, nada sale. Entonces, bueno, ¿dónde está el cielo? Precisamente donde estaba el punto antes del Big Bang, para hablarlo en los términos más físicos posibles. Entonces, el cielo sí existe, evidentemente, por lógica filosófica, por la lógica del ser. Si existe, está. Y si está, está en un lugar. Porque la misma pregunta, aunque con respuestas distintas, pero muy parecidas, podríamos nosotros decir, preguntarnos. Nosotros hablamos en castellano. Ajá, y entre otras cosas utilizamos el abecedario, la A, la B y la C. Y podríamos preguntarnos, ¿la letra A existe? ¿La letra B existe? Entonces, sí, sí existe. Entonces uno preguntaría, ¿dónde están? En ningún lugar. ¿Cómo? Si existen, tienen que estar en algún lugar. Entonces, por esa vía, que ya te la expresa algo como el lenguaje, cuando las personas dicen, yo solamente creo en lo que veo, entonces le digo, bueno, entonces tú no puedes creer en el alfabeto porque no lo ves. No es que lo quieras, no lo ves. Y sin embargo lo crees, porque si no, no pudieras hablar. Eso significa que tú hablas a pesar de cosas que no creas, pero que de todas formas existen. Entonces lo mismo se sirve para comprender que el cielo es un lugar. No sé si logré confundirte más, quizás también. No, quedó perfecto. No, fascinante, Enrique, fascinante conversar contigo. Esto no es una entrevista, es una conversación entre amigos. Enrique, como nos queda ya un Claro, minuto, yo la disfruto mucho. quería preguntarte, ¿un ser humano puede llegar a estar en contacto con lo divino sin llevar a cabo una experiencia religiosa y una experiencia mística? Bueno, en principio, si estás en contacto con lo divino, y tú, digamos, todos nosotros como seres humanos somos inmanentes. Lo divino, en cualquier concepción que tenga, siempre es lo trascendente. Por lo tanto, si tú tienes contacto con lo divino, quiere decir que tienes contacto entre lo inmanente y lo trascendente. Eso es un contacto religioso. Siempre. Ahora, que a lo mejor no es de una religión específica,
de alguna religión que la persona practique. Pero el hecho mismo, desde el punto de vista fenoménico y teórico, lo divino queda en lo trascendente. Y nosotros los humanos somos inmanentes. Si logramos ese vínculo, llegar a lo divino, estamos uniendo lo inmanente con lo trascendente y eso es un acto religioso. Magnífica esa explicación. Sí. Con eso se aclaran absolutamente todas las dudas que puedan haber quedado de esta interesantísima conversación, Enrique. Siempre es un placer conversar contigo. Esperamos tenerte pronto otra vez, ya tratando Perfecto. otro tema que tú lo manejas con un nivel didáctico muy útil para nosotros y para nuestros oyentes. Y bueno, te agradecemos y le agradecemos a todos nuestros escuchas y esperamos tenerlos pronto aquí en el Séptimo Laberinto, Luis. Así es. Oye, muchas gracias. Encantado de estar de nuevo con Enrique. Excelente, excelente. Una persona realmente, como dicen en Venezuela, un duro. Muchas gracias por la invitación. Muy buena. Me gusta la entrevista con ustedes porque cada pregunta es una recta de 100 millas. Pues. Es muy amable. Muchas gracias, Enrique. Muchas Hasta la gracias. próxima semana. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.